firmes. Recuerden que es fortalecer, impulsar, reforzar a ministros y misioneros en servicio a Cristo. Hoy vamos a ver lo que continúa, pero antes pues vamos a ir haciendo un resumen porque siempre todas estas enseñanzas deben verse en el contexto para que se puedan entender bien. El texto clave, el texto base, que es el centro de toda la carta de Pablo a Timoteo, es 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado, tiene que ver con alerta de ti mismo, prioridades, hoy las vamos a terminar todas, y de la doctrina tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza, persiste en ello, la perseverancia, pues haciendo, tiene que ver con las obras, esto con la resiliencia, te salvarás a ti mismo con la salvación y a los que te oyeren con la responsabilidad. Hemos ya visto lo que tiene que ver con la salvación y las prioridades, la mitad. Hoy vamos a terminar si Dios quiere. De la salvación hemos visto, resumiendo toda la enseñanza, que la salvación del espíritu es para entrar al cielo, Del alma para entrar al reino, milenio. del cuerpo para servir en la tierra. Entonces, del espíritu tiene que ver con el cielo, el alma tiene que ver con el reino asociado al milenio y el cuerpo tiene que ver con la tierra. La salvación, Del espíritu no se pierde, Jesús la ganó. la salvación del alma y del cuerpo sí se pierden, por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y vivir en santidad y cuidar el cuerpo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es lo que ya hemos, pues, cubierto en el contexto de toda la carta. Ten cuidado de ti mismo, es lo que vamos a terminar el día de hoy. ¿Cuáles son nuestras prioridades de acuerdo al ejemplo y las enseñanzas de Jesús? Pues dimos aquí un acróstico, ¿verdad? Que pretendemos que sea como el nombre de una medicina, ¿no? Como ibuprofeno, capsprim, No, eso no, Vinotal, no cosas existe, así, Caps. ¿no? Difsim, esta es la medicina para tener una vida equilibrada. Difsim, suena como medicina, ¿verdad? Y es Dios en primer lugar, yo en segundo lugar, la familia en tercer lugar, el trabajo en el cuarto lugar, el servicio a la iglesia y el mundo en quinto, sexto y séptimo lugar. Vimos que las prioridades están asociadas con los propósitos de Dios. Dios está en la adoración, fuimos creados, de hecho es lo más importante, pero lo que más tiempo lleva es el discipulado, lo que tiene que ver con yo, la familia y el trabajo. Por eso es a lo que más se enfocó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dios, que es la prioridad principal, debe ahora sí que llenar cada una de las siguientes prioridades, debe estar presente. De la primer prioridad depende todo lo demás. Si yo descuido mi relación personal con Dios, todo lo demás se va a ver afectado. Si yo procuro y yo fortalezco y yo solidifico mi relación personal con Dios, todo lo demás se va a ver mejorado. Entonces, vimos la prioridad número uno, Dios. Esta prioridad se cumple con el tiempo devocional diario, de preferencia por la mañana. El devocional debe incluir como mínimo lo relacionado con la oración y la palabra. En la oración encontramos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, alabanza, intercesión y echar fuera demonios. Palabra de Dios la encontramos en la lectura, la meditación, la escritura, la memorización y el estudio. En la prioridad yo, tú, después de Dios, esta prioridad se cumple creciendo en las cuatro áreas que creció Jesús.
Primero, sabiduría de Dios, aborrecer y apartarnos del mal. Crecer en eso, crecer en cada día, aborrecer el mal y en cada día apartarnos del mal. Segundo, el desarrollo físico, que tiene que ver con la salud, básicamente higiene, alimentación, descanso y ejercicio. Tercero, gracia para con Dios, agradar a Dios en lo mínimo, en lo En lo íntimo. íntimo. Y cuarto, gracia para con los hombres, una conciencia limpia. Puse en color púrpura sabiduría de Dios y gracia para con Dios, porque eso se cumple con la primer prioridad. Al crecer en nuestra relación personal con Dios, crecemos en sabiduría de Dios y en gracia para con Dios. Y lo otro, pues ya nos toca como responsabilidad desarrollarlo. En el tercer lugar está la familia y vimos que la prioridad dentro de la familia es la siguiente. En primer lugar, El cónyuge. en segundo lugar, los hijos. Tercer lugar, los padres. En cuarto lugar, los hermanos. En quinto lugar, parientes. En ese orden debemos distribuir nuestro tiempo, dinero y talentos guiados por Dios sobre la premisa que estamos atendiendo las prioridades 1 y 2. Si yo estoy bien con Dios y estoy fortaleciéndome a mí, guiado por Dios, debo darle en el tiempo, el dinero y los talentos la prioridad a mi esposa, después a mis hijos, después a mis padres, luego hermanos y por último parientes. En la prioridad del trabajo, pues vimos que la Biblia no hace diferencia entre el trabajo secular o carnal y el trabajo espiritual. Tampoco hace diferencia entre servir de tiempo parcial y servir de tiempo completo. El trabajo no es una maldición por causa del pecado, sino es parte de la redención en Cristo Jesús. Todos los ministros y misioneros deben trabajar en su oficio, a menos que la obra les demande su tiempo 6 días a la semana. Trabajar en lo secular es tan espiritual, secular entre comillas, como pastorear y evangelizar, lo cual puedes, fíjate, pastorear y evangelizar puede ser una actividad carnal y se puede convertir en obras muertas. Y trabajar en una fábrica se puede volver espiritual, más espiritual que pastorear si se hace en la carne. No es lo que hacemos, sino la ocupación en lo que hacemos. Trabajar es hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama a alguien, lo puede sostener por medio de la iglesia, ministros, el salario. Y esto es lo que todo mundo da por hecho. Si Dios llama a alguien, la iglesia tiene que sostenerlo, pero es una verdad muy limitada y no a media, sino a cuarto, porque también se puede sostener al que es enviado por medio de ofrendas de la familia, de los amigos. También se puede sostener a través de los diezmos en su obra. Va, levanta una obra y de los diezmos que da la gente de eso puede vivir. Y el cuarto, muy ignorado es, puede sostenerse por medio de trabajo y de ahorros o pensión. O de su pensión. La pensión es una bendición porque ya tienes sueldo, ya tienes todo el tiempo libre. ¿Qué vas a hacer? Pues bueno, eso puede ser el medio que Dios utilice para sostener a sus siervos. No entender que trabajar es la voluntad de Dios y ejercerlo trae severas consecuencias. Y esta es una advertencia para todos nosotros, porque ahora trabajar no quiere decir que vas a estar ganando un sueldo, ¿sí? O que vas a estar en una empresa. No dio tiempo la semana pasada, pero les doy uno de 10 ejemplos que les podría dar. Cuando yo tuve el privilegio de servir con el hermano Castelazo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un hombre usado por Dios para levantar más de 300 iglesias en todo el estado. Él trabajaba en la carpintería. Normalmente andaba de viaje, pero cuando estaba allí, los días que él tenía libres allí, porque hacían cultos martes, jueves y domingo. Y los sábados era lo de los varones, se ven otras cosas, pero lunes, miércoles y viernes, pues él tenía libre. ¿Saben qué es lo que hacía esos 3 días?
trabajar en su carpintería y hacía sillas, mesas, puertas para orfanatorios, para pues casas hogar, trabajaba gratis pues. Y él decía que su mejor terapia para vencer las tentaciones era su trabajo, lo que él hacía. Entonces, él trabajaba gratis, ya no necesitaba trabajar para ganar dinero, tal como Jesús. Jesús no trabajaba porque necesitara un sueldo o un aguinaldo, él trabajaba porque el trabajo es parte de la naturaleza redimida en Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Si yo no tengo ocupados todos los días con la obra, debo buscar trabajar, así sea gratis para otros, pero tengo que hacerlo. ¿En qué? Pues en lo que sé hacer, en el oficio que Dios me dio. Porque hay 4 consecuencias graves. La primera es, Ociosidad, sobre todo cuando hay un buen sueldo. y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Segundo, condenación, cuando el sueldo es insuficiente porque tiene uno que mantener a los hijos y pues uno busca la forma de cómo suplir los gastos y trabaja en algunas cosas y siente que no está sirviendo a Dios. Es un engaño terrible. Tercera, Negligencia es dejar padecer a la familia. no, pues si no alcanza, pues no alcanza, hay que pasen hambre mis hijos. No, pues es que no, no, yo como. Yo soy un siervo de Dios, yo no voy a trabajar en lo secular porque no han entendido esto. Y cuarto, Amargura, cuando no hay sueldo ni apoyo. no, nadie me apoya, nadie me toma en cuenta. Cuando nos damos cuenta de esto, sabemos que el dinero viene de parte de Dios y puede venir por medio del trabajo también. Y la quinta, Parálisis, cuando no te envían o llaman. hay quienes esperan toda su vida a que alguien los llame. Tiene que ser Dios que te llame. Y es Dios el que llama y es Dios el que envía. Entonces, vimos, ¿qué hacer si Dios me ha llamado a la obra? Ayunar y orar por Eso es confirmación. lo primero. Lo segundo, dependiendo de alguno de estos 4 escenarios. Primer escenario, no hay apoyo de ningún tipo, pero Dios ya me llamó a ir a las cárceles, a los orfanatorios, a las calles, a otro estado o a otro país. Dios ya me llamó. Yo estoy seguro que Dios ya me llamó, pero no hay ningún apoyo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trabajar. ¿De qué vivo acá? Pues es de lo mismo que voy a vivir en el otro estado o en el otro país a donde me vaya, haciendo el oficio que sé hacer, punto. Administrar bien mi tiempo, ¿no? Porque 6 días trabajarás y harás tu obra. No dar lugar a la amargura. Juan 3:27. Dice que no puede el hombre recibir nada si no le fue dado de arriba. Entonces no te amargues porque no te apoyan. Tú séle fiel a Dios y en tu oficio administra bien tu tiempo. Si nada más tienes medio día, pues ese medio día sirve. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Segundo escenario. Hay apoyo suficiente, pero no ministerio diario. Entonces hay que servir él o los días que Dios ha abierto puertas. Nada más me abrieron puertas los miércoles y los viernes. ¿Qué voy a hacer el resto de los días? Trabajar en mi oficio los demás días. No dar lugar a la ociosidad es muy peligroso. Tercero, hay apoyo suficiente y hay ministerio diario. Te abrieron 10 cárceles y tienes 7 días a la semana y te abrieron 8 horas diarias en cada cárcel. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Servir fiel y cumplidamente los 6 días y descansar uno. No dar lugar al agotamiento, porque esa es otra trampa del diablo. No descansar va a hacer que el diablo gane la batalla. Y número 4, Hay apoyo insuficiente, o parcial. sea, no alcanza. Pues hay que trabajar los días necesarios para sustentar la familia. Servir en solo el o los días posibles, descansar un día. Entonces, si el apoyo que me dan no alcanza y necesito trabajar 4 días, pues nada más quedan 3 días. Descanso uno, sirvo 2. Eso ya depende de cada caso. Aquí no hay que dar lugar a la negligencia. Entonces, debemos ocuparnos en lo que Dios nos ha mandado hacer antes de que la ociosidad,
el diablo u otras personas o cosas urgentes nos ocupen. De allí la importancia de tener una agenda diaria de actividades y un presupuesto familiar bien equilibrado. Vimos la tarea, en una hoja poner lo que hacemos cada día. Aquí nos damos cuenta que tenemos mucho tiempo libre. Y el presupuesto familiar, espero lo hayan hecho. La verdad, es algo que ayuda muchísimo. Ahora vamos a ver lo que nos falta de las prioridades, empezando por el servicio o por el ministerio. Dice 1 Corintios 15:58 respecto a la quinta prioridad, que es el ministerio. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ministerio y la obra, escúchenme, no son sinónimos. Muchos piensan que ministerio y la obra del Señor son lo mismo, pero ahorita lo vamos a aclarar. Neotestamentariamente hablando, hay un solo ministerio, el de la reconciliación. Solo uno. No existe ministerio de cárceles, ni ministerio de alabanza, ni ministerio de aseo, ni ministerio de los niños de la calle. Bíblicamente, nada más hay un ministerio, como dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo para Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es el único ministerio que hay. El ministerio es la razón por la cual vino Jesús. La obra son todas las actividades que se llevan a cabo a fin de cumplir el ministerio que hemos recibido de Dios. Colosenses 4:17 dice aquí, decid a Arquipo, pero aquí podemos poner decid a Edgar, decid a Emanuel, decid a Domingo, decid a José Luis. Aquí deberíamos poner nuestro nombre. Y la exhortación del Espíritu Santo es esta. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dice que cumplas, es algo que se cumple, es algo que se hace, pues. Efesios 4 del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a analizar todo esto de Efesios 4, 11 y 12 por partes, pero aquí habla de la obra del ministerio. Si ministerio y obra fueran lo mismo, diría para la obra, es decir, el ministerio, o para la obra, o sea, el ministerio, no, pero está hablando aquí de la obra del ministerio, por eso es que son dos cosas diferentes. Repito, hay un solo ministerio. Yo le sigo llamando ministerio de cárceles para que la gente me enseñe, me entienda, pero poco a poco debemos ir cambiando nuestro lenguaje. Más bien, el ministerio de cárceles debería llamarse el servicio a las cárceles o la obra en las cárceles, ¿sí? Porque vamos a hacer la obra en las cárceles o con los niños de la calle o con los huérfanos o en cualquier otro lado para reconciliar a la gente con Dios. Para cumplirlo, Jesús constituyó, como acabamos de leer, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La obra del ministerio son las actividades de los llamados, evangelizar, predicar, pastorear, etcétera. Porque ese es otro error común. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro se conocen como los 5 ministerios. Es que hay 5 ministerios. El ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, y no es cierto, no hay 5 ministerios. Hay un solo ministerio. No hay ninguna base bíblica para que al apóstol, al profeta, al evangelista se les llamen ministerios. Eso algún predicador lo dijo y se quedó y se ha arrastrado durante décadas o siglos tal vez, pero no es bíblico. Lo que es bíblico es que el apóstol es un llamado, el profeta es un llamado, el evangelista es un llamado. Entonces, cada creyente, sin excepción,
tiene un llamado. Cada uno, sin excepción, tú y aquellos a quienes sirves, todos tenemos un llamado. Llamado a través de la obra del ministerio. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad descubrir el llamado a través de la obra del ministerio. Hace muchos años escuché que alguien dijo, que repitió de alguien más que dijo y que han repetido durante muchos años. No todos podemos ser pastores. Es que hay quienes de plano no sirven para ser pastores, pero el hecho de que no sirvan para ser pastores no quiere decir que no sirvan, porque quiere decir que están intentando ejercer una obra a la que no fueron llamados. Entonces, es importante entender que sí, no todos podemos ser pastores, porque el que no sirve para pastor o es apóstol, o es evangelista, o es profeta, o es maestro. Pero todos, sin excepción, tenemos uno de estos 5 llamados: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y es importante que eso se lo comuniquemos a los que servimos, que todos, sin excepción, tenemos un llamado y es responsabilidad de cada uno descubrir el llamado. ¿A través de qué? A través de la obra del ministerio. Ahorita vamos a ampliar un poco más esto. En Efesios 4, del 11 al 12, vamos a ir viéndolo por partes. Dice, él mismo constituyó. Él mismo constituyó. El que llama y constituye es Jesús. Noten que usa constituyó, no dice estableció. No dice nombró, porque no se trata de un nombramiento, no se trata de una jerarquía, no se trata de una posición eclesiástica, no, se trata de una constitución, y la constitución es muy interesante. La palabra que utiliza acá se utiliza 2 o 3 veces en toda la Biblia y se utiliza exactamente en el mismo contexto. Gálatas 1:1, miren lo que dice Pablo acá. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está definiendo, yo tengo un llamado, soy apóstol, pero no soy apóstol de hombres, ni soy apóstol por hombres. O sea, hay apóstoles que son constituidos por los hombres, o que son establecidos por los hombres, o nombrados por los hombres. A veces se piensa que la iglesia es como una empresa, entonces hay vacantes, ¿no? Entonces, como hay dinero, pues se solicitan evangelistas, pastores, presenten solicitud. Y no es así como funciona la obra. La obra funciona por el llamado de Dios, porque el que llama y constituye es Jesús. Y aquí estamos viendo que hay quienes no son constituidos por Jesús, sino son establecidos o nombrados por los hombres. Se constituye con base al cumplimiento de los requisitos y aplican para cualquiera. En este país, si tú quieres poner una empresa o una asociación, tienes que constituirte legalmente. Y hay una serie de 50 requisitos. Si tú cumples esos 50 requisitos, no importa quién sea, si tú los cumples, la autoridad tiene la obligación de darte la licencia para que funciones. Y esa constitución, la constitución de una asociación o de una empresa, depende de cubrir los requisitos. Y no hay de que, no, pues es que, pues tú eres bajito o tú eres alto, o tú eres, no se discrimina a nadie, porque todos tienen derecho siempre y cuando cumplan con los requisitos. Es interesantísimo lo que dice Lucas 14 del 25 al 27, porque esto que les dice Jesús lo dice a todos sin excepción. Escúchenlo y lean. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué impresionante, ¿no? Está aquí diciéndole a las grandes multitudes que venían con él, dice,
que no podían ser sus discípulos a menos que cumplieran ciertos requisitos, amarlo a él por encima de todos, por encima de su familia y de su vida, llevar la cruz, venir en pos de él, ¿sí? Hay diferencia, bíblicamente hay diferencia entre creyente y discípulo. No es lo mismo un creyente que un discípulo. El deber del discípulo, hacer discípulos. De los creyentes, los tiene que volver en discípulos. De hecho, si buscáramos una jerarquía en la iglesia, solamente encontramos dos, discípulos y creyentes. No hay más, no hay más, porque todos están al mismo nivel. Jesús dijo, no quieran que los llamen maestro, no quieran que los llamen eh, eh, pues rabí, porque todos ustedes son hermanos. Entonces aquí es una cuestión de entender lo que Jesús mandó y lo que Jesús hizo. El creyente se vuelve discípulo al ser enseñado y empezar a ministrar, a hacer lo que aprende. Entonces, el creyente se diferencia en el discípulo en que el discípulo ya sabe hacer la obra del ministerio y le está enseñando a otros a hacerla. Entonces, el creyente a través de hacer la obra del ministerio se convierte en discípulo para después enseñar a otros y es una reacción en cadena que se forma. Efesios capítulo 4 del 11 al 12 nos dice cuál es el objetivo de los discípulos, porque apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no son otra cosa sino discípulos en acción, discípulos que están ejerciendo el liderazgo porque se están negando a sí mismo y aman a Jesús más que su propia vida y que su familia. Y dice así Efesios 4 del 11 al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo de los líderes, de los llamados, de los discípulos. Discípulo es sinónimo de líder, es sinónimo de llamado. Es doble. Perfeccionar es una palabra griega. Hay mucho material que vamos a ver, no nos da tiempo de ver todos los significados, pero perfeccionar también tiene 5 significados. Por eso es que cuando dice Cristo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, no está hablando que no cometamos nunca ningún error, sino que nuestro carácter sea un carácter maduro, como el de Cristo, como el de Dios, que hace pues salir su sol sobre malos y buenos, que no hace acepción de personas. Pero otro significado de perfección o de perfeccionar es reparar y equipar o reparar y preparar a los creyentes, reparar y preparar. Primero, repararlos porque todos venimos rotos, quebrados, dañados, heridos, caídos. Todos venimos mal, todos venimos en la ruina y los discípulos tienen que reparar, curar, sanar, levantar, restaurar a los que vienen pues caídos, así como ellos fueron reparados, restaurados, ayudados por otros. Segundo, equiparlos para la obra del ministerio. una vez que ya los repararon, pues hay que ponerlos a trabajar. Somos como autos chocados, algunos con pérdida total, pero en el taller del maestro, que es Cristo, allí se nos repara, se nos cambia todo y ya que se nos puso batería, motor, llantas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues echar a andar el auto. Pero aquí no se trata de que un auto ande, aquí el trabajo principal de aquellos autos reparados sería reparar los autos que están pues llegando y que vienen rotos. Y así es una cadena. El creyente debe ser convertido en discípulo. Una vez hecho discípulo, debe repetir el proceso con los nuevos creyentes añadidos por Dios a la iglesia. Entonces, discípulo es aquel que no solamente hace la obra, sino que está enseñando a otros a hacer, o sea, está haciendo discípulos de los creyentes. Si alguien nada más hace la obra, pues es un creyente en proceso de convertirse en discípulo.
Los creyentes son reparados y equipados con un solo propósito, la obra del ministerio, lo dice Efesios 4 del 11 al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No somos sanados, fortalecidos, equipados con dones espirituales, embellecidos, porque Cristo nos cambia, nos da gracia, nos da poder, para que la pasemos bien chévere y estemos ahí bien relajados y para que estemos gozando del cielo en la tierra. No, eso lo vamos a gozar después. Somos reparados y equipados para la obra del ministerio, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que Dios nos da no es para nosotros, es para nosotros poder dar nuestra vida de la mejor manera a otros. Hace muchos años escuché una ilustración muy clara respecto a esto. Había un corral y habían varios puercos y de pronto escogieron a uno para que se lo comieran dentro de un mes y aislaron a ese puerco de todos los otros y no, hombre, a ese le daban pura nuez y pura comida de primera, pues, calidad y era la envidia de todos los otros y este se sentía grande, ¿no? Yo soy el consentido, a mí es el que me dan más, pero él no sabía que estaban alimentándolo con lo mejor para sacrificarlo. Entonces, todo lo que has recibido de Dios en bendiciones materiales, espirituales, milagros, no es para ti, es para que tú y yo nos sacrifiquemos, salvemos nuestra alma a través de servir en la obra del ministerio. La obra del ministerio consiste entonces de predicar, enseñar, sanar enfermos, echar fuera demonios, evangelizar, testificar, bautizar, celebrar la cena del Señor, dirigir reuniones, ayudar a los necesitados, visitar viudas y huérfanos, servir comida, etcétera. todo lo que se hace es lo que se llama la obra del ministerio. Y es muy interesante lo que pues dice Efesios 4 del 11 al 12, porque la obra del ministerio la debe hacer los creyentes, no los líderes. Fíjate, sanar enfermos, predicar, enseñar, echar fuera demonios, evangelizar, testificar, bautizar, celebrar la cena del Señor, dirigir reuniones, ayudar a los estados. Todo lo que se hace lo deben hacer los creyentes, no los líderes. Ahora, los líderes deben enseñarle a los creyentes a cómo hacerlo. Tienen que seguir haciéndolo. Un ejemplo muy práctico, pero no real, porque no es real en el mundo, es que los líderes somos como el entrenador del equipo de fútbol, ahorita que está lo de la Copa América y la Copa Eurocopa y todo. El entrenador dirige a otros, pero en este caso particular de la iglesia, somos el entrenador y a la vez jugamos en el partido, somos miembros activos, esa es la única diferencia que hay. Los líderes o discípulos que eran creyentes, pero que fueron hechos discípulos, deben enseñar y discipular. Entonces, yo llego a Cristo como creyente. Me reparan, me sano, dejo vicios, dejo todo, empiezo a ser bendecido por Dios y entonces se me tiene que enseñar y discipular. ¿Para qué? Para que yo haga la obra del ministerio y luego enseñe a otros exactamente como se me enseñó a mí. Enseñar y discipular no son sinónimos. Muchos confunden enseñar con discipular y creen que es lo mismo. Ahorita yo no estoy discipulando. ¿Por qué? Porque para discipular necesitaríamos, en mi caso, que fuéramos a la cárcel juntos o que estuviéramos ministrando juntos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre enseñar y discipular. Enseñar se realiza de dos formas. La primera, el discípulo muestra teóricamente cómo hacer las cosas. Entonces, tenemos que enseñarle los líderes a los creyentes o los
discípulos, la palabra líder no existe en la Biblia, la usamos para entender, ¿verdad? El que dirige, ¿sí? Los que están dirigiendo la obra. Tenemos que enseñarles a los nuevos cómo orar. Entonces, ¿cómo predicar? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo lo hago? Pues primero les doy teoría, les doy un estudio bíblico, ¿no? Les enseño en la Biblia todo acerca de cómo orar, cómo predicar, cómo evangelizar. Lo segundo, El discípulo muestra en su vida cómo se hace. entonces yo tomo a ese nuevo creyente, ya que le enseñé la teoría, oro con él y lo dejo que me vea, que yo ore. Predico y lo dejo que vea cómo preparo, cómo hago mi bosquejo, que esté allí, que vea todo lo que implica hacer un bosquejo de una prédica, o lo saco conmigo y voy puerta por puerta o en la calle hablando de Cristo, y él no hace nada más que ver, porque estamos en el proceso de la enseñanza. Ese es el primer paso, la teoría y la práctica de parte del discípulo. Ahora, discipular Consiste en impulsar a los creyentes a hacer lo que han oído y visto en el discípulo. entonces, ya me vio orar, lo pongo a orar. Ya me vio predicar, lo pongo a predicar. Ya me vio evangelizar, lo pongo a evangelizar. La enseñanza La llevará a cabo el discípulo. la lleva a La cabo el lleva a cabo. discípulo. O sea, el discípulo es el que enseña. El discípulo lo lleva, Discipulado. el discipulado lo lleva a cabo el creyente con base a lo que ha oído y visto en quien lo enseña. Discipulado, ¿qué es? Pues es hacer la obra del ministerio, llevar a la práctica lo que se está aprendiendo. Y esa es la tragedia de muchos. Hay mucha información, pero hay cero formación, cero discipulado, cero involucramiento. El discípulo entonces afirma o corrige lo que el creyente ha hecho, a fin de que lo que haga bien y cada vez lo haga mejor. Entonces, lo pongo a evangelizar y le señalo sus errores y sus aciertos y lo volvemos a hacer y lo vuelve a ver y ahí estamos. Es una cuestión de repetir una y otra vez hasta que lo aprenda y hasta que ya lo haga bien. Y una vez que ya lo hace bien, entonces lo pongo a discipular a otros, a repetir el proceso con otros. Así lo hizo Jesús. En Juan 13:15 les dijo, cuando le lavó los pies, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. O sea, lo que han visto, lo que han oído, eso es lo que tienen que hacer. Y en Juan 14:12 Jesús dice, las obras que yo hago ustedes también harán y mayores harán porque yo voy al Padre. Entonces, enseñar y discipular no son sinónimos, ¿verdad? Eso es lo que ya vimos. Entonces, en el Nuevo Testamento, a hacer la obra del ministerio se le conoce como ministrar. Y es un significado diferente al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ministrar es sinónimo de hacer la obra del ministerio. Y hay dos conceptos erróneos acerca de ministrar. Ahora vamos a usar esa palabra, ministrar, para la obra del ministerio, echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar, enseñar, bautizar, celebrar la cena, etcétera. Hay dos conceptos y lo vamos a enfocar en la predicación para poner como un ejemplo práctico, ¿verdad? Y poder entender el contexto de todo lo que es la obra del ministerio o lo que es ministrar. Primer concepto erróneo. Solo pueden ministrar quienes se han preparado y tienen conocimiento bíblico. Fíjense, solo pueden ministrar quienes se han preparado y tienen conocimiento bíblico. Esto implica que hacer la obra del ministerio, o sea, predicar, evangelizar, bautizar y hacer cualquier actividad en la iglesia, solamente los líderes están capacitados porque han estudiado y se han preparado. Suena lógico, pero no es conforme a lo que enseñó y practicó Jesús. Por esta falsa creencia de que solo pueden ministrar quienes se han preparado y tienen conocimiento bíblico, nacieron los institutos y seminarios bíblicos que requieren de 3 a 5 años y solo los egresados pueden
y tienen derecho a pararse detrás del sagrado púlpito y ministrar la palabra y ministrar a otros. Pero Jesús hizo las cosas al revés de como se hacen hoy. Envió a un recién liberado de 2000 demonios sin ninguna preparación, sin ninguna instrucción, de una legión de demonios, lo envió a predicar a 10 ciudades después de estar solo una tarde con él. Y el único mensaje que le dio es: cuéntales cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Permitió que una mujer samaritana que vivía en fornicación testificara de él y evangelizara a toda una ciudad. Los discípulos de Jesús echaban fuera demonios y sanaban enfermos, pero no conocían, fíjense, no, no sabían que Jesús era Dios, ni tampoco conocían que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Yo le he preguntado esto a muchos líderes. ¿Tú enviarías a predicar a alguien que no sabe Juan 14:6, que no sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Todos me han dicho: no, ¿cómo? Algo tan elemental no lo saben. No, yo no lo mando. Pues Jesús sí lo hizo. Jesús sí los envió. No sabían Juan 14:6, pero andaban echando fuera demonios y sanando enfermos. Hoy se saben Juan 14:6, pero no echan fuera demonios ni sanan enfermos. Esto tiene su base en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es claro acá que el pámpano estaba llevando fruto y estaba sucio, por eso dice: lo limpiará. Segundo concepto erróneo: para poder ministrar a otros, primero tienes que ser ministrado, porque no puedes dar si no has recibido. Y esto es algo súper común. No, tú no puedes dar si primero no recibes. Entonces tienes que venir y tienes que recibir primero y después tienes que ir a dar. Suena lógico, pero no es bíblico. Cuando cuando empezábamos a ir a las cárceles, nos autorizaron lunes, miércoles y viernes. Obviamente la iglesia donde yo iba, a donde iba Bolaños, íbamos todos, hacía las reuniones los domingos y los miércoles. Entonces nada más me congregaba los días, pues domingos, y habían 4 cárceles y nada más podía atender 3. Entonces solicité, pues, para otra cárcel, para martes, jueves, sábado, y me lo dieron en domingo. Yo oré y Dios me dijo: ve y hazlo. Entonces empecé a ir los días domingos y me empezó a ir mejor en todas las áreas. Me empezó a bendecir Dios por todos lados, mucho más, como 10 veces más de que antes. Como a los 2 meses, uno de los líderes de la iglesia donde íbamos me fue a ver y me dijo: oye, estoy preocupado por ti porque ya no te he visto, ningún domingo te he visto. Me dijo, le dije: es que estoy yendo a la cárcel. Y me dijo: no, te estás poniendo en peligro, tienes que recibir para poder dar. Y ahí fue cuando me reveló Dios. Y le dije: a ver. O sea que si yo no me congrego, yo estoy en peligro porque no puedo dar. Me dijo: sí. Le dije: ok, el pastor de la iglesia, ¿dónde se congrega? Me dijo: pues en la iglesia. Le dije: no, le dije, él todos los domingos, predique o no, hay una fila como de 100 personas que van con él y él ora, él está dando, todos los domingos él da. Si tu lógica es correcta, él debería congregarse en una iglesia de pastores para poder dar, porque si no se puede dar, si no se recibe, entonces pues no puedes ministrar. Y me dijo: es que el pastor recibe directamente de Dios. Y le dije: pues en mi Biblia dice que yo también puedo recibir directamente de Dios. Y el punto es ese, que se cree que solo algunos pueden recibir. Pero ¿sabes qué? Jesús nos lo enseñó y el Espíritu nos dice en Hechos 20:35. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, recibes más que cuando simplemente recibes. Entonces vamos con la iglesia. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Esa es la definición
más básica, elemental y maravillosa de lo que la iglesia es? La iglesia no se refiere a una institución o edificio eclesiástico, sino a la reunión de dos o más discípulos en el nombre de Jesús y, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, las iglesias se establecen en casas, aunque prácticamente pueden estar en cualquier lugar. Hay 40 razones bíblicas que confirman y demuestran que la iglesia inició, se estableció y se multiplicó en las casas, principalmente, pero podían estar en cualquier otro lado. Los templos o auditorios o locales fueron instituidos por un gobernante romano llamado Constantino casi 400 años después del inicio de la iglesia cristiana en Pentecostés. En la iglesia primitiva no había templos. No existe en el Nuevo Testamento la palabra templo, excepto para decir que cada uno somos templo de Dios. Hay 5 verdades bíblicas sobre la iglesia. Primera, no es un edificio, un salón, un templo, una carpa o lugar físico, sino la reunión de dos o más discípulos en el nombre de Jesús que se reúnen en casas, aunque se pueden reunir en cualquier lugar, la playa, debajo de un árbol, de un parque, etc. y los cristianos lo entendieron también, que se reunían en los cementerios, en las catacumbas. 2, no es una institución, por eso no tiene jerarquías. Tercera verdad, Es un cuerpo, no un negocio. por eso no se debe hacer lucro. 4, es un organismo, no una institución. Por eso es que no funciona como las instituciones. Y 5, No tiene nombre o denominación, sino más bien adopta el nombre del lugar donde está establecido. iglesia de Éfeso, iglesia de Colosas, iglesia de Jerusalén, no tiene sucursales, pues. No era la iglesia de Jerusalén en Antioquía, la iglesia de Jerusalén en Éfeso, no era la iglesia de Éfeso, era el nombre del lugar. En Hebreos 10 del 23 al 25 se nos revela cuál es nuestra verdadera profesión. Dice así: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. nuestra verdadera profesión, llegar a ser como Cristo o ser cristianos, pues. ¿Cómo ejercemos nuestra profesión? La actividad que realizamos y a lo que nos dedicamos define la profesión que estamos Si alguien ejerciendo. dice que es médico y se la pasa vendiendo tacos todos los días, pues no es médico, es taquero, ¿verdad? ¿Qué actividad define nuestra profesión espiritual? Adorar, orar, evangelizar, enseñar. Discipular, congregarnos, ayunar. Pon una en tu mente, de acuerdo con el contexto de Hebreos 10, 23 al 25, la actividad que define nuestra verdadera profesión como cristianos es congregarnos en la iglesia. Pero ojo, la iglesia según la definió Jesús. Así que, ¿cuánto queremos crecer espiritualmente? Eso depende de cuánto nos congregamos y deberíamos congregarnos todos los días. Todos los días, como los primeros. Ay, pero es que en mi iglesia no hay servicios todos los días. No has entendido nada entonces. Cuando entendemos lo que la iglesia es, podemos congregarnos una o más veces diariamente. Cada que oran los cónyuges se están congregando. Cada que nos reunimos como familia con los hijos nos estamos congregando. Cada que enseñamos a otros nos estamos congregando. Cada que nos reunimos con los demás nos congregamos. Y eso lo podemos hacer en la casa, en un café, en cualquier lugar, en la oficina, en un restaurante. Hay 5 beneficios de congregarnos que aumentan o disminuyen en nuestra vida a medida que nos congregamos o dejamos de hacerlo. El ejemplo que les quiero poner aquí es 2 médicos. Juan solo da consultas 4 horas por semana, nada más da 4, es médico, es muy buen médico, pero nada más da 4 horas, abre su consultorio 4 horas a la semana. Sin embargo, Luis abre de lunes a viernes 8 horas cada día, 40 días por semana. Surge una pregunta lógica. ¿Cuál de los dos recibe más beneficios y ganancia? Obviamente,
El que trabaja 40 horas gana 10 veces más, ¿no? Miren, hay 5 beneficios que van a aumentar o a disminuir en nuestra vida a medida que nos congregamos. El primero es la presencia de Jesús. Dice, cuando nos congregamos, ahí estoy yo en medio de ellos. El segundo, la gracia de Dios. En el Salmo 133, el buen óleo, cuando dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, está hablando de la iglesia proféticamente y está hablando de que allí derrama Dios su gracia. ¿Cuánta gracia quieres tener? ¿Cuánto te congregas? O de cuánta gracia careces es porque te congregas poco. Tercer beneficio, la provisión de Dios. Habla del rocío de Hermón, que tiene que ver con la provisión material. Cuarto, la bendición de Dios, que tiene que ver con todo lo que no se consigue con dinero. La provisión es lo que se necesita dinero. La bendición es lo que no se puede con dinero. El amor, el gozo, la paz. Y quinto, la salvación. La vida eterna. Ahora, ¿para qué queremos salvación si ya la tenemos? No, es que esta es la salvación de los que nos rodean. Al ver la presencia de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas, eso los atrae para que entonces vengan al conocimiento de Cristo. Y por último, el mundo. Nos va a tomar un minuto. ¿Por qué? Porque el alcanzar el mundo para Cristo depende de que tengamos en orden las prioridades. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu y me serán testigos, y da el orden en Jerusalén. Aquí están las prioridades, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús establece las prioridades aquí. Comienza en tu Jerusalén, tu casa, donde vives. Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió al endemoniado que quería irse con él, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Conocemos la historia, desobedeció, ¿verdad? No se fue a su casa, se fue a las ciudades. Es más fácil predicarle a otros que predicar a los de la casa. A la mayoría de los que Jesús sanó, los envió a su casa, no al templo, ni a la ciudad. Debemos iniciar en casa. Toma tu lecho y vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa, todos los que sanaba. Si tenemos nuestras prioridades en orden, entonces el alcanzar a los perdidos será algo natural como resultado del orden que tenemos en nuestra vida. En Hechos 2 del 44 al 47, vean aquí cómo el tener prioridades en orden tenía un resultado que viene al final. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué impresionante, ¿no? Ganar el mundo para Cristo inicia en Dios, después nosotros, la familia, el trabajo, el ministerio, la iglesia, y entonces es un resultado natural. La tarea 4 es leer el estudio procurando el llamado. Yo se los voy a enviar en PDF y después de leer ese estudio, es un estudio como de unas 10 hojas, o sea, no es así muy grande. Resolver la evaluación descubriendo tu llamado, eso sí, es importante que lo imprima. Yo les voy a dar todas las instrucciones por el WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo de eso? Para que confirmes o reafirmes o descubras cuál es tu llamado. Y escribe en tu cuaderno que tienes para este entrenamiento lo que estás ejercitando, de qué manera lo estás ejercitando o no el día de hoy, haciendo un breve resumen de tus actividades en la obra del ministerio. ¿Qué es lo que haces en el ministerio y en la iglesia? Y cómo eso afecta al mundo. Entonces, la pregunta a los misioneros es: comparte todas las actividades
de la obra del ministerio que realizas y de cómo formas discípulos. O sea, aquí pues tiene que ver con dos cosas. Uno, ¿qué haces en la obra? Creo que es muy importante oír de quienes ya llevan 20 años o más, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo siguen después de tantos años sirviendo? ¿Qué es lo que hacen? Y, iglesia, cárceles, calles, todo lo que hacen. Pues ahora sí que eso nos va a enriquecer mucho. Y en ese proceso, ¿cómo forman discípulos? Pues buenas noches a todos mis amados hermanos. Pues otra vez aquí compartiendo. Compartirles, bueno, pues las actividades que estamos haciendo nosotros todavía acá en el estado de Guanajuato, pues es la actividad a la que me llamó el Señor y a la que hasta el día de hoy permanecemos, que es el llamado a las cárceles. Porque, bueno, pues originalmente fue a lo que el Señor me llamó. Yo les he compartido acerca de cómo sentí yo que el Señor me llamó, estando aún todavía en la prisión, el día que yo escuché una predicación, una enseñanza, especialmente lo que nos hablaba ahorita Alberto, de este exendemoniado gadareno. Y cuando él le dijo, cuando el Señor le dijo que se fuera a los suyos, a los de su casa, y les dijera las maravillas que había hecho Dios, pues yo lo que pensé inmediatamente fue la cuestión de, bueno, lo que yo sentí en ese momento fue ir y saliendo de la prisión, o aún estando en la prisión, pues trabajar con las personas que tenían problemas de alcohol y drogas, porque pues a mí ya Dios me había rescatado de esa situación. Entonces, estando yo desde la prisión, yo les mandaba cartas y mensajes a gentes que yo sabía, muchos amigos que yo tenía en algunos grupos de alcoholismo y drogadicción, y desde ahí yo empecé. Cuando yo salí de la prisión, pues inmediatamente yo me fui a congregar, bueno, a buscar a mi pastor en aquel entonces, que era don Jaime, y con él empecé a ir a las prisiones desde el año 90. Yo sentía un llamado muy especial también para las prisiones, entonces yo empecé a practicar en los dos lugares y trabajar en los dos lugares. Obviamente, pues más era las cárceles, aunque yo no iba a predicar, yo no hacía nada ahí más que acompañar a Jaime y asistí a algunos eventos que se hacían muchos eventos en aquel entonces. Había mucha actividad, como hasta el día de hoy en las prisiones. Y bueno, en este caminar, pues nos tuvimos algún tiempo. Vinimos aquí a la ciudad de León una ocasión con Chita y yo, entramos al Cerezo y los dos sentimos muy fuerte el llamado para estar acá en el estado de Guanajuato y estar en las prisiones. Le hablamos a don Jaime, regresamos a México, le hablamos a don Jaime, le hablamos acerca de lo que Dios había puesto en nuestro corazón y esperamos algún año. Yo me acuerdo que desde el momento en que sentimos el llamado directamente para las cárceles aquí en Guanajuato y que se lo compartimos a Jaime, pasaron alrededor de tres o 4 años para que nos pudiéramos venir. Y desde entonces, pues estamos aquí, yo les comentaba la vez anterior, con una pasión fuerte en cárceles. Visitábamos varias prisiones, la vez anterior, San Francisco del Rincón, aquí en León, en Guanajuato, iba a Celaya, apoyar a Celaya, Irapuato, Pénjamo y después Valle de Santiago. Ya lo último fue el último Cerezo que empezamos a visitar y trabajando siempre ahí. Pues de alguna manera, trabajando en cárceles, Dios empezó a llevar gente a la casa, gente que salió de la prisión, y se empezaron a congregar con nosotros. En aquel entonces, pues no había la enseñanza de hora de las iglesias en casa, pero sí nos empezamos a casa. Ahí se empezó a formar un grupo, una congregación, y les repito, pues como no había esta enseñanza que ahora tienen todos ustedes o que tenemos, pues sí, se llenó la casa y vimos la necesidad de usar un lugar más grande y nos fuimos a un lugar más grande y así hemos permanecido. No les estoy hablando de que sea una iglesia muy grande, ¿no? Somos pocos en la iglesia, pero hacemos el trabajo de enseñanza y discipulado. Básicamente en esa iglesia yo no comparto otra cosa que no sea la relación con Jesucristo y lo que le decía Pablo a Timoteo en esta carta, ¿no? Ten cuidado de la doctrina,
o sea, que les enseñes que no, a ver, déjenme leerle porque se me cuatrapeó, que no enseñan diferente doctrina. Entonces, prácticamente, una de las cosas cuando yo llegué aquí al estado de Guanajuato, me encontré con que había muchas enseñanzas y muchas doctrinas muy diferentes a lo que nosotros hablábamos acerca de Jesucristo. Y fue algo que cuando empezó a formarse el grupo en casa, yo sentí yo le llamamos carga, ¿no? Por enseñar a esta gente a eso que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? A enseñarles acerca de la doctrina que yo había aprendido y pues a mantenerlos alerta con todas las cosas que vean por acá. Algunos tal vez llegaron en ese tiempo, otros antes. Se acuerdan que había las caídas y todos esos movimientos del Espíritu Santo y el llanto y las pataletas y todas esas cosas que se dan por acá. Entonces, pues darme a la tarea de enseñar la doctrina de Jesucristo y mantenerlos ahí, ¿no? Pero también con la finalidad de hacer discípulos o de enseñanzas para ir a la prisión. Con el paso del tiempo, bueno, pues han ido decayendo, o sea, más bien nos han ido cerrando o por mi propia situación, ya no he podido asistir a otras prisiones, algunas me cerraron, en Guanajuato me quitaron totalmente el permiso y ahorita solamente nos mantenemos en dos prisiones, quiero entrar ahí, dos prisiones, una aquí aquí en la ciudad de León, donde vamos al dormitorio Dios, al dormitorio 6, al 7, al dormitorio 9 y al sector femenil. Obviamente ahí pues hacemos exactamente lo que ustedes hacen en la cárcel, ¿no? Damos nuestras enseñanzas y pues les dejamos tarea a los muchachos para que ellos a su vez vayan reproduciendo, les compartan los mismos estudios a otras personas. Los muchachos o la gente que me está acompañando en la prisión, de igual manera, le decimos así como acabamos de escuchar ahorita, primeramente la restauración, gente que llega a la iglesia y llegan muy lastimados, como ya llegué en una ocasión, y hacer exactamente lo que a mí me enseñaron. Pablo también le dice a Timoteo ahí en la segunda carta y le dice Pablo que lo que ha escuchado de él ante muchos testigos, esto encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y yo lo que he hecho, pues ha sido eso, ¿no? Exactamente lo que yo aprendí cuando estaba yo en la Ciudad de México. Pues primero, acerca de la restauración de muchas situaciones que vive uno cuando sale de la prisión y situaciones que trae uno cargando en el aspecto personal. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que les he comentado que yo lo que recibí tanto de Jaime como de Alberto fue una apertura, me abrieron su corazón y se empezaron a mostrar tal como ellos eran. Porque, bueno, pues nos enseñaban a ser discipulado a la manera de Jesús y el tiempo como Jesús hizo discípulos, primero enseñándoles oralmente, pero también en la práctica. Entonces era la enseñanza que nosotros recibíamos y es la enseñanza que hasta el día de hoy nosotros seguimos dando aquí en León. Bueno, el que los rescate es el Señor, pero darnos a la gente que Dios manda con nosotros, haciendo eso precisamente, primero una restauración, primero la reconciliación con el Señor, luego la restauración y la consolación, ¿no? Traer y fortalecerlos con nuestra propia vida, con nuestras experiencias, y una vez que permanecen, bueno, en todo este lapso pues, se les va enseñando la palabra. Pero ya ver a aquellos que han permanecido y que pues igual no demandan ningún puesto ni ningún nada, pues vemos su disposición, vemos su fidelidad, que son gentes que permanecen, que están ahí, que tienen hambre, y entonces nos damos a la tarea de a esos darles un discipulado, o sea, ir más allá. Tomarlos por nuestra cuenta y empezarnos a vaciar con ellos en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Esto, bueno, pues nos ha permitido, o Dios nos ha bendecido grandemente, pues de hecho, llegando aquí, muchachos que pues ya no están con nosotros, ustedes conocen algunos, en ese sentido, ¿no? Que igual Dios los tocó y pues Dios los llamó a otro lugar. Pero es la obra que nosotros seguimos haciendo, a pesar de que hemos vivido experiencias pues muy desagradables, porque pues también no todo es no todo está bien, ¿verdad? A Pablo también decía mi abuelita, le salió el tiro por la culata, ¿no? Con
con discípulos que parecían buenos, pero a la larga, bueno, pues salieron vanos, digamos, de esta manera. Y hemos vivido, tanto mi esposa como yo, experiencias muy desagradables, como a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que si en el leño verde hacen estas cosas, pues ¿qué no haría, no? Hablando de nosotros. Entonces, hemos pasado esas situaciones, que han sido muy dolorosas, por lo que decía el salmista, ¿verdad? Hubiera sido un enemigo, dice, pero fuiste tú mi amigo, mi íntimo. Pero a eso estamos expuestos todos nosotros. A eso se expusieron Alberto y Jaime cuando confiaban en mí. Pero repito, en la misma enseñanza, pues ahí vamos, ¿no? Porque es a lo que Dios nos ha mandado, a hacer discípulos. Nos mandó primero a evangelizar, a que creyeran, pero a ser discípulos. Y como bien decía Alberto ahorita, pues el discípulo no se hace a través de una enseñanza. La enseñanza la damos como Jesús la daba a todo mundo, ¿verdad? Predicando a las multitudes. Pero, pues el mismo Espíritu lo vio a él a escoger a 12, ¿no? A 12, y así, pues buscamos hacerlo y se lo seguimos haciendo. Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Seguimos entrando al cerezo de Pénjamo y ahí hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Dar la enseñanza, y ponerlos también a que ellos mismos prediquen a los demás. Por teléfono, bueno, pues también estamos dando algunas enseñanzas, tenemos actividades. Yo el día lunes es el día que pretendo descansar, pero parece contrasentido porque es el día que más trabajo tengo en ocasiones, porque como la gente sabe que ese día estoy aquí en casa, pues están en el teléfono y esto y lo otro, entonces a veces son los días que más ocupado estoy, pero es exactamente lo mismo porque estoy ocupado, pues dando una consejería o, en fin, platicando algunas preguntas que me hacen, y es lo mismo, ¿no? Como decía ahorita Alberto, de alguna manera el mismo lunes, pues me estoy congregando con esta. Como Beto, ¿no? Claro, es el lunes que estoy, pues así que estoy con la pata tirante, ¿no? El martes, tengo actividades, tengo enseñanza por el Zoom en la noche. El miércoles, también tengo otra enseñanza, estoy dando otros estudios. El jueves también estoy dando otros estudios. El viernes nos reunimos también con otro grupo por Zoom y estamos también viendo esas enseñanzas de Jesucristo en las prisiones y con miras a esto, precisamente tratando con esas personas para que ellos a su vez empiecen a abrir grupos en su casa, ¿no? Que empiecen a ejercer el liderazgo. Y en fin, pues de esta manera, son las actividades que nosotros hacemos, pero les repito, el discipulado, hacerlo de la manera que nosotros lo recibimos, ¿no? Hacerlo exactamente de la manera que lo recibimos. No es sencillo, lo sabemos, porque hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Hay que abrir nuestra casa, que también es muy peligroso también, porque pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero a eso estamos expuestos y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Gracias a Dios con este trabajo, pues ya tenemos algunos años aquí en el estado de Guanajuato. Y miren, pues tenía yo que comentarles, ¿no? Hemos discipulado gente en otras congregaciones aquí mismo del estado, hemos preparado gente, se han ido a trabajar por su mismo lado. En un principio yo era muy sectario así, ¿no? Si no tenían el nombre de Fundación Emanuel y no caminaban conmigo, pues yo no les decía nada, ¿no? Pero eso va pasando. Entonces, a lo que Dios nos ha mandado hacer es de hacer discípulos, discípulos de Jesús, ¿no? Nosotros mismos siendo discipulados y hacer lo que hizo Juan el Bautista. Y esto es doloroso, para el ego es doloroso. Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor, les habló acerca de Jesucristo y cuando se presentó Jesús y se fueron, jamás los detuvo. Entonces, la cosa es preparar gente, pues si no van a estar conmigo, a veces sí me enojaba, ¿no? Tienen que estar conmigo. Pero no, que vayan a donde el Señor los lleve y ahí está bien, porque es la obra del Señor, no es la obra mía, no estoy trabajando haciendo un proselitismo religioso, no estoy trabajando para que vengan a pertenecer a Fundación Emanuel, estamos trabajando en la obra del ministerio para que prediquen a Jesucristo, para que vayan y hagan discípulos, así como nos los mandó a todas las naciones. Y una cosa sí les digo, mis amados hermanos,
No digo que el trabajo que estemos haciendo, mi esposa y yo aquí, ese sea perfecto, no, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe que mientras Él nos mantenga con vida, vamos a estar sirviendo en la obra del ministerio y en el servicio que Él nos mandó, que es el servicio de cárceles, y aquí estaremos. Y si les comparto esto como testimonio, en este trabajo, el Señor jamás, jamás nos ha dejado y jamás nos ha abandonado. Jamás. Si tenemos una congregación, ahí está la congregación, pequeña, gente de escasos recursos, pero gentes muy fieles en el dar a sus capacidades. Y esto que diezman los hermanos y todo, esto se reparte entre la gente. A la manera que nos enseñaron, Beto, yo le decía a Jaime, pues ¿para qué nos enseñaron eso, hombre? Si nos hubieran enseñado la prosperidad no tendríamos necesidad de billetes. Pero no necesitamos el evangelio de la prosperidad. Dios es fiel y Él nos ha sustentado en todo hasta el día de hoy, mis amados hermanos. En todo. Ha habido carencias, pero el Señor nos ha enseñado y así nos enseñaron a doblar rodilla y a clamar a Él. La obra que Dios nos ha llamado, y ustedes lo saben, es algo maravilloso. Es la vida en abundancia. Y la vida en abundancia no solamente en cosas buenas, también abundan las malas, pero de todas nos saca el Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias, Beto. Muchas gracias, Bolaños. Pues hay una consecuencia de lo que estás diciendo, Bolaños. Y esa consecuencia de lo que estás compartiendo, pues la tenemos aquí con nuestro hermano Adolfo. Él es una persona que fue discipulada por ti, estuvo en la cárcel y pues lo invitamos a que comparta su testimonio igual. Hermano Adolfo, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias, Edgar. Buenas noches. Pues sí, la verdad, un resultado de lo que el jefe ha venido haciendo, pues es lo que hoy venimos haciendo nosotros ya de 20 años para acá aquí en Colima y de algunos 3 años en Irapuato. Si bien yo le conocí al jefe Bolaños como un interno, a él entrando a la cárcel de Irapuato a predicarnos el evangelio, y una vez que salí yo de ahí, casualmente, y digo causalmente porque cuando yo salgo de ahí, me encuentro con un congreso que habían hecho en Irapuato, en una congregación que entraba de pronto ahí a la cárcel de Fundación Emanuel, y de pronto yo tenía 2 semanas de haber salido del Cerezo cuando Dios me dijo, porque a mí nunca me dijeron que había ese congreso, sino que ese día yo sentí ir a congregarme ahí un domingo y me encontré con que estaban en ese congreso de Fundación Emanuel. Estaba predicando María Luisa. Escuché el testimonio de María Luisa. Primero el testimonio del jefe Bolaños me impactó. Fue algo que yo dije, si Dios hizo todo eso, y él lo sabe que lo digo con todo respeto, pero así lo pensé. Si Dios hizo todo eso con ese viejo, ¿por qué no lo hace conmigo? ¿No? Porque yo oí el testimonio que él dijo, y sabe que lo digo con todo respeto, pero así lo pensé. ¿Por qué no lo hace conmigo? Dije yo, y después escuché el testimonio de María Luisa y también me toca y me impacta. Y yo dije, porque pues oía todo lo que Dios hacía, pues con las personas que para muchos no tienen remedio. Y yo era uno de esos, ¿no? Que no tenía remedio para los hombres, para la sabiduría de los humanos. Y entonces termina el congreso y dicen que quién quiere pertenecer al Ministerio de Cárceles, y hacen un llamado y nos mandan con un hermano allá, Carlos Reynoso, que era el que nos iba ahí a anotar. Y yo recuerdo que éramos 40 personas las que estábamos anotados ahí, y comenzamos los sábados al discipulado del Ministerio de Cárceles que el jefe Bolaños venía y nos daba cada sábado. Después de un año llegué yo ahí a la congregación y me dijo, pues qué mano, ya ni la iglesia nos abrieron, yo creo que aquí le paramos. Y recuerdo tanto que él me dijo esto, dice, ponte a orar y van a abrir el Cerezo 1000 y puede ser que te vayas de apóstol, me dijo. Y yo, Dios, en verdad yo no sabía ni qué era eso, ni me interesaba además, porque a mí lo que me interesaba eran las hojitas, yo quería seguir el discipulado. Dice, ¿cómo que ya no va a haber estudio? A mí me bendecía tanto las hojitas que nos daba, que para mí era la tarea de toda la semana estar haciendo mi hojita.
Entonces cuando me dice que aquí le paramos y que me ponga a orar, que porque iban a abrir el Cerezo 1000 y que me iba a ir de apóstol, dije yo, no, si yo lo que quiero es que siga el estudio, y de los 40 que estábamos ahí nada más quedé yo. Y final de cuentas, pues eso hicimos, ¿no? Ya no dejé, ahora sí que ya no lo vi a él como los veía todos los sábados, y yo empecé a orar, a orar, a orar, a orar, porque él me había dicho, ponte a orar. Y la verdad es que yo empecé a orar, y un día escuché a un hermano en la congregación donde yo asistía, que le preguntó a una mujer, le dijo, oiga hermano, ¿qué se necesita para tener un ministerio? Y él dijo, pues que ya haya sido discipulado. Se me prendió el foco y dije, ah, caray, yo ya tengo 2 discipulados, el que dieron aquí en la congregación y el que nos dio el jefe Bolaños en la Fundación Emanuel. Y dije, ya la armé. Y empecé a orar, Señor, dile a José Luis Bolaños que ya estoy listo. Y Señor, dile a José Luis Bolaños que ya estoy listo. Y entonces, una vez, yo vi que el jefe pasó ahí por donde yo tenía mi negocio, y ese era el camino para Valle de Santiago. Y yo salí corriendo y le decía, no, pues nada. Le dije a mi esposa, ay, pasó el jefe Bolaños y no me vio. Le digo, ya abrieron el 1000, pero no me vio. Y luego ya para el siguiente lunes, días antes había ido el hermano Víctor a preguntar por mí, que si, le preguntó a mi esposa allá en el negocio que si yo quisiera ir a la cárcel. Y le dijo, ya no, no, pues todos los días está orando, que ya está listo. Y al siguiente lunes, no sé si sería el segundo o tercero de los que el jefe ya estaba entrando en el Cerezo 1000, ahí me integré yo al- a entrar a las cárceles. Y después de ahí, pues yo seguí adelante. Después un día él decidió delegarme a mí el Cerezo 1000 como compromiso de yo ser el encargado de ahí. Y pues ya ahí le empecé a atorar a los eventos, a conseguir las cosas para los eventos. Empecé a darle discipulado a mi esposa, y luego a mi cuñada Cari, a mi cuñado Toy, a mi hermano Toy. Y total que después el jefe Bolaños venía y nos reforzaba. Y él nos sacó de un sistema ahí que traíamos, de lo que comentaba él ahorita, porque a veces trae sistemas ahí eclesiásticos o cosas así, diferentes a lo que nos han enseñado acá en Fundación Emanuel. Y ahí empecé yo también a dar el discipulado. Al rato yo discipulé a un vecino que era un doctor veterinario, es todavía, pero estaba yo lavando el carro ahí, y de repente me empezó a preguntar y le empecé yo a platicar de Dios. Y le dije, no, me gustaría que le dé un discipulado. Y dijo, sí. Ya le empecé a dar las hojitas ahí en ese entonces los grados, ¿te acuerdas? Antes de los módulos eran los 10 grados, y empecé a darle las hojitas de los 10 grados. Un día llegamos al punto del bautizo y me dijo, oiga, yo me quiero bautizar. Le dije, pues solamente que en el tinaco de mi casa. Dijo, pues órale. Le digo, ¿de veras en el tinaco de mi casa? Dice, sí, pues arre, pues, y que agarramos y cerramos él su negocio, yo el mío. Ahí vamos a mi casa, y le hablé a mi esposa y a mis hijos, los que están ahí. Le digo, vengan, ustedes van a ser testigos de que este hombre se quiere bautizar. Y ahí en el patio, porque en el patio yo vivía en un departamento que había un patiecillo, y ahí teníamos el tinaco abajo, un rotoplas de esos negros. Le digo, pues él se quiere bautizar y dígales por qué se quiere bautizar. Y ya dijo, no, es que yo quiero servir al Señor y no sé qué. Y que se mete al tinaco, y ahí lo bauticé. Pues para no hacer largo el asunto, al rato ese hombre siguió adelante con el discipulado. Después él empezó a servir a irse a predicar a un rancho, a un pueblo en Michoacán. Y ya después el Señor nos llamó para acá. Y luego me enteré que él ya se había hecho pastor. Primero era ayudante de un pastor. Ahora es un pastor principal de una de las congregaciones, de las más grandecitas allá en Irapuato. La última vez que yo tuve oportunidad de verlo, él es el pastor principal de esa congregación que, ¿cómo se llama, hija? No recuerdo ahorita el nombre de esa congregación. Bueno, en Irapuato. El caso es que, No sé si sea Omega. sí, Omega se llama la iglesia. Y total que se empezó pues ya que nos venimos acá a Irapuato, ya traíamos el corte, ¿no? De hacer discípulos, de ir a todas las prisiones. Y yo todos estos años que he estado aquí, he estado haciendo eso, discipulando a los chavos. No sé cuántos chavos han salido, han estado discipulados, unos se los han llevado para otras iglesias, allá los ponen de líderes y lo que sea. Y lo que decía el jefe ahorita es bien cierto. A nosotros, yo un día escuché a Beto que decía, ustedes no se preocupen mientras ellos vayan enseñados para donde Dios los mande,
porque a veces le decían, ¿por qué las hojitas no dicen Fundación Emanuel? No, pues no nos interesa o que tienen grupos y no se llaman Fundación Emanuel, y Beto ha dicho, pues ¿qué tiene? El punto es que sigan aprendiendo y que sigan creciendo. El caso es que no es patentar el nombre, sino que pues es la voluntad de Dios, ¿no? Y así han salido varios. Ahora en 20 años, y lo digo para la gloria de Dios, porque para mí también ha sido una bendición el ya poder estar ahorita nosotros trabajando. El lunes yo acabo de llegar ahorita de Tecomán. Estamos entrando a la cárcel de Tecomán, que está a 40 minutos de aquí, haciendo discípulos también. Dios me agregó un varón que es un pastor de la congregación allá de Casa de Oración Tecomán. Él es que me está acompañando y él está también bendecido por el ministerio y por ser parte del ministerio de cárceles, por estar dando discipulado también. El día martes, pues yo entro al Cerezo desde las 10 de la mañana, salgo a la 1 de la tarde, y luego en la noche tengo un discipulado también con una familia de un ex interno que estuve discipulando. Ahorita les digo a dónde ya este muchacho, pues ya empezamos a entrar este viernes, ya entró él solo, y el viernes antepasado, después de un año de estar orando, ya entramos a Autlán. Él se fue a vivir a Autlán, Jalisco, se casó allá, y fui, lo casé, mejor dicho, allá, y ahora ya estamos entrando a la cárcel de Autlán, Jalisco, por medio de este discípulo también. Este jueves pasado le tocó a él ya entrar solo, porque nos dieron los jueves de 3 de la tarde a 5:30. Entonces, como Autlán está a 3 horas de aquí, pues yo nada más pude ir el viernes por primera vez, y este jueves pasado, como tengo 4 jueves que tengo que compartir en la congregación acá, pues no voy a poder estar con él, pero ya este jueves estuvo y me dijo, pastor, tuve 33 internos. Wow, ni los que yo tengo. 33 internos de 72 que hay en esa cárcel, ¿no? Para la gloria de Dios, su esposa, que es una chica nueva y todo, entró con mi esposa allá al femenil. Ahí hay solamente 4 internas, pero las 4 internas estuvieron ahí. Ingresó Rosy con ella y fueron muy bendecidas, y la muchacha este jueves entró sola y ahí tuvo las 4 muchachas, ¿no? Y digo, para la gloria de Dios, porque bien decían ahorita, ¿no? Jesús los mandaba muchas veces, ahora sí que ve y predica. Ellos han sido discipulados todos los martes, les doy yo clase a ellos vía telefónica a las 8 de la noche, y a su mamá y a su hermana presencial aquí junto con mi esposa. Estamos dándoles discipulado. El día miércoles me voy a Manzanillo también. Dios me dio la oportunidad de otro pastor allá de la congregación de Casa de Oración Manzanillo, que me está acompañando allá a la cárcel. Me dijo el otro día, hermano, ¿sabe qué? Usted me hubiera dicho hace 3 años de esto, yo no le había entrado. Pero él, el día que tuvimos el congreso virtual, lo invité a que se conectara, y desde ese día Dios tocó su corazón para, para el Ministerio de Cárceles. Entonces me dijo un día, oiga, usted pudiera venir a discipular acá a la gente acá en Manzanillo. Y hizo un llamado allí en la congregación, y íbamos nosotros cada lunes a darle de 15 a 20 personas ahí las 10 razones bíblicas. Y estuvimos dándoles las 10 razones bíblicas y esperando que nos dejaran entrar. Y pues total que no se podía y no se podía y no se podía, porque empatamos con un grupo que se llama Casa de Oración Emanuel, y ellos decían, no, es que ya están aquí, no, es que no somos nosotros, no somos Fundación Emanuel, no, pero es que aquí ya están. Y bueno, el asunto fue así un poco complicado, ¿no? Tuvimos que estar orando y luego meter una carta al gobernador. La gobernadora de aquí nos contestó, nos mandó con el secretario de Seguridad, y ya de ahí nos dieron permiso para entrar al Tecomán y a Manzanillo. Y hoy en Manzanillo, para la gloria de Dios, los miércoles también estamos discipulando. Ahora ya este pastor me dijo, ¿sabe qué, hermano? Esto yo siento que es lo mío, dice, y yo, la verdad, yo voy a estar orando, dice, pero a mí me gustaría que nos dieran otro día para discipular, dice, a la gente que está llegando, porque está creciendo, la verdad, los chavos allá adentro en Manzanillo. Ahí es de máxima seguridad. En Manzanillo está a 100 kilómetros de aquí. Entonces, yo hago 1 hora, 15 minutos para llegar ahí a Manzanillo. A Chandiablo se llama ahí donde está el Cerezo. Y ahí en los terrenos del diablo le estamos ganando, ¿no?
Grachan diablo, no, pero en el nombre de Jesús le estamos ganando ahí a la gente. Y la verdad es de que ha estado creciendo. Ahora él ya se quiere aventar otro día. Y yo le dije, pues lo vas a hacer tú porque yo la verdad no creo poder venir tan seguido, porque para mí pues se me complica un poco, ¿no? Pero mientras él esté haciendo lo que Dios le está mandando a hacer y que la gente se esté discipulando, la mentalidad es la misma, ¿no? Yo estamos trabajando con el asunto de que ellos mismos se preparen y ellos mismos vayan a ganar a otros adentro, a los lugares donde nosotros no podemos ingresar por los tiempos o porque tampoco podemos llegar hasta las otras celdas, pues ellos sí pueden. Aquí en Colima me ha dado resultado, gracias a Dios, porque hay dormitorios en los que ya están entrando los líderes que yo he formado ahí, gracias a Dios, con la voluntad de Dios lo digo, porque es el que lo hace la obra él, pero ya los he yo encaminado a ir y meterse a los dormitorios donde yo no voy. A mí me piden mucho en otros dormitorios, yo el jueves entro al dormitorio acá, psicosocial, el viernes vuelvo a tener a población general en la escuela congrego 3 dormitorios, y la verdad es que ellos quisieran que yo estuviera en más dormitorios, pero lo que estoy haciendo es disipular a los mismos chavos adentro. Y ya ahora hace 2 semanas tuvimos 6 bautizos adentro, pero de chavos que el mismo, uno del que tengo que me apoya como pastor interno, él está discipulando adentro. Entonces esta es la segunda vez que disipulo chavos que él está discipulando. Él me los trae a mí yo pido el permiso, pedimos el lugar para ir y bautizarlos. Ahí entra Rosy y me acompaña y ahí los bautizamos, ¿no? Y lo que importa aquí es más que nada obedecer a Dios, porque Él es el que está haciendo la obra. Nosotros nada más como instrumentos, ¿no? Le dije al jefe Bolaño, ¿sabe qué? Pues ya tiene nietos. Con este muchacho Edgar, este que está acá en Nautlán, pues ya estamos ahora sí que, pues adelante, ¿no? Ya se puso las pilas, ahora nos están dando los jueves en Nautlán, yo pienso ir una vez por mes para allá, por los tiempos, allá son 3 horas, y la otra es que pues también el viernes y ya está uno ocupado toda la semana en realidad, porque aparte de todo, pues yo los ratos que puedo me pongo a trabajar en la venta de los postres y compramos un carro mi hijo y yo para hacerlo Didi y pues ya también le entro un rato al Didi y bueno, eso que dice Beto tiene toda la razón. El tiempo que puedas, ocúpalo para trabajar y sacar los recursos. Yo desde que estuve en Guanajuato, yo todo lo que hacía con mi negocio, yo invertía para el ministerio. Nosotros pagábamos nuestros gastos, nosotros resolvíamos. Yo que había que cerrar el negocio, lo cerrábamos para ir a la cárcel. Un día mi esposa le dije, oye, ¿sabes que hay un buen de mujeres en el Cerezo 1000? ¿Habías de ir? Ella decía que no, pero el primer día que fue, acompañada de la jefa Conchita, salió diciendo, de aquí soy. Y hasta el día de hoy ella se va con las mujeres los viernes, porque a ella le quitaron ya un día y entraba los martes y los viernes. Pero ahora lo que hace es que entra conmigo los miércoles en Manzanillo también, y de repente pues me ayuda acá, de repente que hay eventos acá en el Cerezo de Colima, pues ella es mi compañera. Pero aquí seguimos, hermanos, la verdad, haciendo lo que alguien hizo por nosotros, ¿no? Lo que en algún momento, hay un eslogan que veo ahí en la fundación, su gente ayudando a su gente, ¿sí? Y así estamos, solamente continuando con lo que ya alguien comenzó en nosotros y nosotros seguirlo haciendo con los que siguen y los que siguen con los que siguen y así. La obra del ministerio tiene que continuar con nosotros o sin nosotros, pero qué mejor que estemos nosotros, porque mientras Dios nos lo permita, pues privilegio y ahora sí que esa satisfacción de poder saber que eres útil en manos de Dios, pues esa no la cambio por nada. Yo les he dicho, este es mi Dubalín, porque no lo cambio por nada, ¿verdad? Y muchos cuando comparten el Cerezo, les digo, yo este es un ministerio que me encanta porque nadie me lo pelea y les da tanta risa, ¿verdad? Porque cualquier otro te quieren quitar de ahí, de pastor o de otra cosa, pero que quieran quitarte el de la cárcel. No, nadie te lo pelea, así es de que gloria a Dios, porque somos más que bendecidos. Saludos, mis hermanos, es mi aportación, que Dios los siga bendiciendo y todo para adelante, porque para atrás ni para peinarse.
¿no? Y Hay por mucho eso que hay hacer. pocos, ¿no? Así Porque es, como no hay diezmos adentro, hay que llegar a dar. hay que dar. Pero es mejor dar que recibir. Y la verdad que Dios no es deudor de nadie, ¿no? Él por eso nos Amén, tiene, amén. porque él sabe que nosotros tenemos la confianza. Yo se los dije la vez pasada. Y hubo un momento en que yo me enfermé y yo le dije a Dios, y fíjense, se los voy a decir honestamente, yo orando le dije, Señor, tú no tienes la obligación de sanarme por el hecho de que yo entro a la cárcel. Si tú no quieres, no me sanes, pero yo voy a seguir entrando a la cárcel. Y si tú no quieres suplirme, tú sabes, pero yo voy a trabajar y yo sé que tú me vas a bendecir porque yo no es como que un trato, ¿verdad? No es como que yo trabajo, yo sirvo, entro a la casa y él me tiene que bendecir o él me tiene que sanar, no, sino que es algo que él me dio a mí como un llamado y yo le dije, si tú no quieres, Señor, no me sanes, si tú no quieres que yo reciba por otro lado, no lo voy a hacer, pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero a mí de Colima no me mueves. Yo me voy a quedar aquí, voy a entrar a la cárcel, así tenga que trabajar, porque sabes que yo aprendí que había tres cosas en la vida de las cuales yo podía vivir. Una era vender droga, otra era robar y la otra era trabajar. Y las dos primeras las descarté. Y dije, me quedo con la tercera. Yo voy a chambear con tal de entrar a la cárcel. Así es de que si tengo que andar vendiendo postres en la calle, los vendo. Si tengo que andar haciendo lo que tenga que hacer en el trabajo honesto y honrado, lo voy a hacer, pero yo voy a entrar a la cárcel a predicar el evangelio. Y sabes que Dios me sanó y me levantó y hasta el día de hoy él ha sido totalmente suficiente. No hay una sola cosa en la vida que Dios no nos sostenga y no nos dé, porque cuando Dios da, hasta los costales presta, hermanos, de verdad. El asunto es que yo un día salí entendiendo esto. Dice la escritura en Mateo 28:20, enséñales que guarden todas estas cosas, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo dije, gracias, Padre, porque ya me diste en el clavo, o sea, mientras yo haga lo que tú me mandaste a hacer, tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel, Él está con nosotros. Amén. Gracias, Edgar, que Amén. Dios te bendiga. Sí, hermano. Pues te voy a pasar a tu mamá espiritual para que te regañe. Adelante, jefa. Para que Adelante, se no, le Adelante, quite. Conchita Campos. Adelante, mi Con hermanita. todo, jefa. aquí está tu No, no hijo se para que le la acaba. regañe. ¿Eh? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Fernando, hermano Ramón, Edgar, a todos los que luego no saludo, que me dan tanto gusto de verlos. Sí, a todos Conchita, los hermana, demás. bendiciones, Dios te bendiga. Hermano, sí. Ustedes como siempre, chilangos, Bendiciones, hermana, Dios te como yo bendiga. teniendo, trabajando con ese ímpetu, con esa fuerza que tienen ustedes, sí, que pura palabra de Dios y eso me encantó de ustedes. Ahora que pudimos convivir, ¿verdad? Me encantó porque así fuimos enseñados también. Y yo escribí ahorita varios puntos de tratando de sumar a las experiencias cuando nos venimos para acá. Eso ya lo hemos como platicado varias veces, todo lo alrededor, todo lo que, los obstáculos y todo lo que tuvimos antes de llegar aquí. Llegamos aquí pensando que sabíamos el discipulado, al menos todo, ¿verdad? Según uno, pero te das cuenta de algo, que no sabes nada, nada, ¿sí? Y que estás con una mano, estás solamente con tu corazón, con todo lo que da, con toda la disposición de servirle al Señor, pero que no sabes nada, o sea, no sabes. Llegas a la cárcel, hacemos lo mismo en la cárcel. Yo empecé en el Reclusorio Oriente y pues yo me identifico con las chavas banda, ¿verdad? Con las canijas, ¿verdad? Yo me identifico con ellas, yo soy una de ellas. Es más, yo soy una de ellas. Yo me identifico, yo llego a la cárcel y yo me siento en mi casa, yo me siento con mis amigas, con la bandota, ¿verdad? Esas son mis amigas.
aprendí también que en vez de llegar a decir, vente, bueno, sí les digo, pero ya nada más me ven la Biblia y como que se van todos y las que se quedan, aprendí a ver primero en ellas, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Y esas dos palabritas las aprendí y ya después las invitaba a la Biblia, ¿verdad? Pero llegaba, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué tienes? ¿Qué te ayudo? La otra parte es que aprendes a hacer más que nada edades que tienen. Como mujeres y esposas de las criaturas del Señor, de aquí de los hermanos, ¿sí? Aprendí algo de Jaime que me gustaba mucho, que el esposo cuidaba a la esposa. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que si empezaba la obra del Señor, ¿sí? Él la protegía. ¿Para qué? ¿En qué momento? Porque empezaba a crecer y mientras empieza a crecer, pues es pura carne. No sé si me explique. El de las demás hermanas, de los demás empezaba a crecer, por ejemplo, en la iglesia eran puras nuevas. ¿Sí? Entonces, yo veía cómo protegía, ¿verdad? No te metas, espérate a servirlas, cómo protegerlas, no sé, ahorita a ver si me explico. Proteger a la esposa, ¿sí? ¿De qué? De los chismes, ajá. De no mandarla al frente, a veces así es el hombre, la manda al frente, ve tú, tienes que ir tú, como hombre, tú eres el responsable, tú eres la cabeza, entonces tienes que ir tú. Ay, ve, no, ve tú, ¿sí? No la mandes a ella o vamos los dos, pero habla tú, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad, pienso yo, del varón, mandar ir por delante, no mandarla a ella. ¿Sí? Ay, tú sabes, ay, tú esto, no, es parte de los dos, aceptamos un trato y échale ganas, ¿no? ¿Sí? Tú eres la cabeza y tú tienes que protegerla de que no la dañen los demás. ¿Cómo? ¿Sí? De cuidarla, de creerle en lo que ella está diciendo, de sus sentimientos que ella va teniendo. No, ay, porque le sirvo al Señor. Pues sí, yo también. Ajá, entonces, queda eso, es importante también, una de las cosas que quería compartir es tratar de no endrogarnos y no gastar, no sacar tarjetas de crédito, por favor. Eso nos bendijo y nos ha bendecido hasta el día de hoy. Nosotros las rompimos, todas las rompimos a la mitad. Ajá. Crédito para todo. No, cálmate. Toda tu bendición se echa en un saco roto. Nosotros lo vimos, lo vivimos. Lo vivimos. Y no avanzábamos, en nada. Trata lo que más puedas de no endrogarte. Eso nos pasó a nosotros. Y ya, no, mira, aprendimos ese baile tan fuerte que fue para nosotros. ¿Sí? Lo aprendimos que ya no nos quedaron ganas de volver a predicar, digo, de volver a pedir prestado. Esa fue una de... ¿Sí me escucha? ¿Sí se oye? Perfectamente, Conchita, Gracias, perfectamente. Ramoncito. Gracias, bueno. Entonces, nosotros, bueno, yo lo puedo decir en lo personal, en la cárcel las muchachas te van haciendo, ellas me dicen, te van haciendo,
te van enseñando por dónde tienes que hacer el camino. Ellas te van enseñando. Ellas a mí me han enseñado. Hasta cómo ser con ellas, ellas me han enseñado. Sí, otro punto era, bueno, ya dije el de la esposa, el de no gastar. Es que mientras estaban hablando, se me venían a la cabeza estas cosas. ¿Sí? Y pues que no somos tan buenos como nos creemos, que no somos así todos los súper espiritual, ¿sí? Dice que el que cree que estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? También otra de las cosas que pensé, yo dije, y cuando la esposa falla, en el caso, no falla, fallece, perdón, bueno, también hay casos que se dan, ¿eh? Sí. Cuando la esposa fallece, tenemos esos casos, el más reciente es de nuestro hermano Edgar. Dios esté con él y lo fortalezca y que le mande una esposa. ¿Sí? Para que no eche a perder su ministerio tan hermoso que tiene. Ajá, que le mande una esposa. ¿Sí? Y entonces, pues Dios nos ha ayudado. Otra cosa como esposa no se me ha... otra que me ayudó, sobre todo, uno a veces piensa, fíjate, una vez piensas que eres tan santo y que eres tan santa que no tienes problemas matrimoniales, sí, que no tienes problemas con la pareja. Y no, hombre, a ver, alce la mano el que diga que no tiene problemas con las parejas. Todos tenemos problemas con las parejas, todos. En lo más, en lo menos, todos tenemos problemas matrimoniales. ¿Sí? Si no hago mi devocional y me meto con Dios, ¿sí? Él está en lo suyo, mi esposo está en lo suyo también. O sea, estamos los dos, pero él está en lo suyo, él está en su oficina, él está trabajando, él está estudiando, y yo agarro un poco de tiempo y mi devocional. A lo mejor yo no necesito tanto tiempo, ¿verdad? No estoy tanto tiempo como él. Sí, pero eso es lo que a mí me ha ayudado en lo personal, sí, y pues dejar a mi esposo ser libre, ¿verdad? Libre en el sentido, vete a servir, vete donde quiera, yo cuido, como esposa que eres, yo cuido la base, yo cuido aquí, tú vete a servir, si te llamó el Señor, y si no, vete a trabajar, cualquiera de las dos, ¿verdad? Ponte a trabajar, las dos cosas, ¿sí? Pero todos tenemos problemas matrimoniales, todos. El que diga que no es mentiroso. Todos tenemos problemas matrimoniales. Más o menos sexuales, de dinero, de estos. Sí, nosotros hemos tenido de todos. De todos los problemas hemos tenido. Con los hijos, ¿sí? Con todos los problemas. Y le digo, oye, no, yo ni me digas que soy santa, ni me digas que soy buena, porque no soy buena. Bueno, nada más hay uno, es el Señor. Que le amo con todo mi corazón, eso sí, le amo con todo mi corazón y le sirvo a Él. Pero yo no quiero, así que no, porque no lo soy ni nada. Pero la otra cosa es mi devocional y no descuidar, yo como mujer, descuidar a la bandita chiquita, bueno, a los hijos, ¿verdad? Unos ya estamos grandes y tú descuidas tus hijos, descuidas todo. Y más como están ahorita las cosas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en todo, ¿sí? Tú como esposa tienes un gran papel de apoyo para tu esposo. Déjalo a él, ¿sí? Sí, y el esposo, vete tú por delante, no me digas, no seas tan amable, ¿verdad? No, vete tú, adelante,
Tú eres el varón, tú dale para adelante, no tengas miedo, ¿qué te pasa, verdad? Sí. Ay, sí, que la güerita, no, vete tú a Tecomán, vete tú a todos. Ahorita nada más me acordé de eso, ¿sí? De apoyarles, me acordé de esos puntos. Sé que también hay sustento bíblico, pero eso hay en mi corazón y eso se los quise compartir de todo mi corazón. Que Dios los bendiga y buenas noches y ánimo, ánimo. Si te llamo, Muchas mira gracias, Betty, si te llamó Dios, yo no te llamé, ni Beto te llamó, ni nada. Si te llamó Dios, a ti y a tu marido, pues espera, ¿sí? El que te llamó es el que se va a encargar de, pues, de que sigas sirviendo. O al menos de que permanezcas y tengas, y que tengamos un hogar estable en todo momento, ¿sí? Edgar, Dios te bendiga, hijo, y estamos orando por ti. Muchas gracias, Conchita. Oiga, Órale. yo no tengo problemas con la esposa ya, ¿eh? Ah, qué bueno. Dice que todos tienen problemas con la Ay. esposa. Yo ya no. Muchas gracias, Conchita. Qué gran bendición. Órale. Dios la bendiga a usted, a su familia y gracias por esta bendición que nos comparte. Gracias. Bye. Pues bueno, mis hermanos, yo sé que ahora sí hay muchos hermanos que tienen mucho testimonio, mucha enseñanza, gracias a Dios que ahorita mi hermano Adolfo, mi hermano Bolaños, ahorita la amada Conchita, es una gran bendición que pues realmente nos va a servir para futuro, para los próximos misioneros. Yo sé que algunos de nosotros hemos estado pues sirviendo desde la cárcel, ¿no? Ahorita lo que compartía Beto, pues las iglesias, ¿no? La iglesia no es un local, ¿no? No es un templo, no es la iglesia de aquí de Tetla, ¿no? No, aquí es la iglesia de Jesucristo. Allá en la cárcel lo hacíamos así, ¿no? La iglesia de ingreso, la iglesia de COC, del 10 bis, del 10 pueblo, del panal, del módulo, ¿sí? La iglesia del campo, ¿no? La iglesia, ¿no? Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Jesucristo, ¿no? Nosotros, pues, gloria a Dios que a mí, pues, desde la cárcel, a mí me levantó el Señor y también le quise jugar al mago, ¿no? Y también empecé a tener, a trabajar, ¿no? Tuve tres negocios, tuve una tortería, tenía para hacer muñecos de peluche y tuve un puesto de quesadillas y gorditas, ¿no? Y yo le dije al pastor, ¿sabes qué, pastor? Me voy a ir a hacer a chambear. Y me dijo el pastor, ¿ya oraste? Y yo pues dije, sí, no, ya oré, ¿no? No, es pura mentira, ¿no? La verdad, no, yo me fui y dije, es que quiero ayudar a mi familia. Y te digo una cosa, no se me hizo. Tuve que dejar todo eso, meterme con Dios completamente. Y yo le comenté a Dios, bueno, Señor, y ahora que yo salí igual de la misma manera, le dije a Beto, ¿no? Siempre te va a agarrar trabajando, ¿no? Ahora sí, de morirnos de hambre no nos vamos a morir, ¿no? Porque nos podemos poner a lavar trastes, bueno, sí, también trastes, ¿no? A lavar carros y hacer, pero que Dios bendice, ¿no? Y allá adentro yo sí agarré y dije, bueno, Señor, si tú me mandas a compartir, a servirte, pues a ver cómo le haces tú, pero tú me vas a proveer, porque ya busqué de este lado, ya busqué y no se me daba nada, ¿no? Ahora que pues yo salgo igual de la misma manera, yo le comentaba a Beto, yo llegué a tener un trabajo donde ganaba más de 50,000 pesos al mes y eso era muy, muy, muy poco, ¿no? Ganaba más, me iban a poner de jefe, me iban a poner de jefe y mi jefe, el que me mandaba a mí, que era mi amigo que me dio la oportunidad de trabajar ahí, él ganaba por evento entre 70,000 y 80,000 pesos por evento. Y a mí me querían poner de jefe, imagínate, pues ganar esa cantidad por evento, estamos hablando que al mes luego habían 3, 4 eventos, ¿no? Era mucho dinero, ¿no? Mientras yo ganaba por evento entre 7, 8,000 pesos, ¿no? A mí me estaba yendo muy bien, pero me acuerdo que en un concierto
yo estaba orando y Dios me dijo, yo no te preparé para venir aquí a servir esto, ¿no? Porque aún ahí, hermanos, el llamado y el llamamiento y los dones son irrevocables, ¿no? Yo ahí también les compartía la palabra ahí en el autódromo. Ahí había clientes que yo les compartía, ¿no? O sea, del lugar de estar viendo el evento, yo les estaba compartiendo la palabra, bueno, hasta orando ahí por ellos, ¿no? Y y a mí me dijo Dios, yo no te traje aquí, yo te traje a que me sirvas, ¿no? Y yo agarré y sí, le di ese día, le di las gracias a mi jefe. Le dije, ¿sabes qué, Víctor? Pues ya no va a trabajar. Muchas gracias. Y ya fui con Beto, le dije, ¿sabes qué, Beto? Pues ya no va a trabajar en lo secular, le voy a servir a Dios, ¿no? Y me dijo Beto, ¿no? Me dice, pues yo no tengo cómo darte un sueldo. Le digo, no, pues si le voy a trabajar a Dios, Él me va a proveer, ¿no? Y me empecé a ir al oriente, al sur, y me invitaban así a lugares. En la casa de mi mamá empezamos a dar enseñanza, Licona lo invité, y estuvimos ahí trabajando hasta que el Señor, pues, me mandó aquí a Tlaxcala, ¿no? Y pues bueno, poco a poquito voy a ir dando, poco a poquito voy a ir aportando lo que Dios ha hecho en mi vida. Y pues muchas gracias por cada uno de ustedes. Gracias, Beto, por la bendición de la enseñanza que nos estás dando. Y dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos el llamado, ¿sí? Y siéntete escogido, porque si estás aquí, ¿sí? Dios tiene un propósito para ti y para tu familia, ¿sí? Y tú eres un conducto de bendición para todo el mundo. Entonces, vamos a hacer una oración. Gracias por cada uno de los que ustedes han estado aquí. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches y la paz de Dios esté con ustedes. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, Padre, que la atesoremos, Señor, que nos quede bien claro, Señor Padre, que nosotros, Señor bendito Dios, tú nos has hecho, Señor Padre, nos has criado para esto, Señor, para servirte, para llevar las buenas nuevas de salvación, para, para levantar, Señor Padre, como así fuimos levantados para levantar a esos discípulos, Señor, a prepararlos, Señor, Padre, llevar las buenas nuevas, Señor, a las cárceles, a donde andemos, a donde tú nos mandes, bendito Dios. Que no sea nada más en un punto, sino que sea donde tú quieres utilizarnos, Señor. Porque nosotros te trabajamos todo el año, Señor, las 24 horas, porque somos siervos tuyos. Tú dijiste, Padre bendito, hasta el día de hoy, mi Padre trabaja y yo trabajo, Señor. Y tú trabajabas todos los días, a cualquier hora, siempre se te vio trabajando. Ayúdanos, quita toda flojera espiritual, Señor, toda tristeza, toda depresión, todo desánimo, Señor, bendito Dios. Que esto, Señor, al que tú nos llamas, no es para un ratito, es para la vida eterna. Nos estás preparando, Señor, para cuando tú vengas, Señor, y nos lleves allá a tu presencia, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano que está aquí. Bendice a cada familia. Mi hermana Conchita decía, hay problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los de la iglesia, con los hermanos. Pero sabemos, Señor, que todos, Señor, a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, a los que hemos sido llamados conforme a un propósito. Y gracias porque todas las cosas que nos pasan, siempre hay un propósito y es para que nosotros seamos sabios, crezcamos espiritual y confiemos más en ti. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Beto, por su esposa, por sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo, bendito Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanito Iván, hermano Adolfo, Conchita, Emanuel, Beto, Javier, Bendiciones Bernardo, a todos, hermanos. Dios los bendiga.